ver en pantalla, diputados votarán este miércoles una nueva reforma que busca reponer el voto obligatorio. El último proyecto en esta línea fue rechazado por falta de quórum en enero del 2020 y Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia, una de las impulsoras, aseguró que la iniciativa vigente no será vetada por Chile Vamos como sucedió en el caso anterior. Mirna Schindler. ¿Me preguntas mi opinión? Sí. No, tu opinión y además el detalle de lo que va a suceder este día miércoles. Se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero luego va al Senado. A ver, pero te refieres siempre al voto obligatorio. Sí. Es que, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo una opinión desde antes incluso que se discutiera cambiar el voto obligatorio por voto voluntario. El problema que tiene el voto voluntario para aquellos que lo defienden es que, y Marta lo va a poder explicar mucho mejor que yo, por supuesto, es que genera, ¿no es cierto?, una distorsión respecto de los votantes. Quienes votan siempre son los sectores, o necesariamente, digamos, votan en mayor cantidad los sectores más educados, los sectores más acomodados, ¿verdad? En contraste con los sectores más despostergados desde el punto de vista económico y social. Entonces ya ahí hay un punto. Por otro lado, me parece, desde todo punto de vista, que en una sociedad tú tienes, bueno, unos dirán que esto es un lugar común, pero yo lo creo absolutamente. Tú tienes derechos, también tienes deberes. Para mí votar es un deber cívico, y creo que legitima y robustece la democracia cuando en ese proceso participa una mayor cantidad de personas. Lo que pasa es que el voto obligatorio tiene que ir de la mano con la inscripción automática. Porque claro, si tú te tienes que inscribir como ocurría antes, la gente nos dice, bueno, no me inscribo. No me inscribo nunca. Exacto. Y de hecho, para no olvidar, la ratificación luego del proceso constituyente, cuando ya se haya escrito la nueva constitución, viene un plebiscito ratificatorio, donde usted va a tener que ratificar. Y es con voto obligatorio. ¿Por qué? Porque se necesitaba, ¿no es cierto?, justamente robustecer y legitimar ese proceso que tenga tan legitimidad. importante. Marta, ¿qué crees que va a suceder? ¿Ah? Es una hipocresía que los legisladores, sabiendo lo que significa el voto obligatorio y el voluntario, claro, hayan puesto el plebiscito de salida de la Constitución como un plebiscito obligatorio, de participación obligatoria, porque con eso están reconociendo que, digamos, de otra manera no vamos a tener legitimidad a la Constitución. Me parece una hipocresía gigante del Parlamento. El Parlamento tiene en este momento solamente el 7 u 8% de confianza. Exacto. Los partidos han sido pateados. Yo creo que si no se vota el voto obligatorio es porque el presidente de la República lo paró. O sea, no tengo otra explicación. O sea, Piñera ahora, debido al 16 de mayo, tiene evidencia que el voto voluntario le jugó en contra. Claro. Y eso puede ser la razón, la única razón por la cual voten a favor mañana del voto obligatorio. Pero si el sistema chileno no vuelve al voto obligatorio, vamos a seguir. Fíjate que en la elección del 16 de mayo votaron expertos. La gente que votó sabía exactamente dónde ir a buscar al candidato. El voto, los 2,2 millones de votos por los independientes, no era voto de gente que no sabía lo que estaba haciendo. Ellos tenían una estrategia, tenían un voto, tenían una voluntad y ejercieron ese derecho. Entonces, claro, faltaron 9 millones que no sabían, que no tuvieron información, a los cuales no se convocó a llamar a votar, y se debilita con eso el proceso democrático. Entonces, el centro político no votó. El centro político se quedó en la casa. Entonces, me parece que es grave que en un proceso tan importante como el actual, una parte de la gente no pueda decir lo que piensa. El último texto que tenía este mismo fin de volver al voto obligatorio fue votado por la Cámara Baja en enero del 2020 y finalmente no fue aprobado por falta de quórum. Fernando, ¿qué te parece a ti lo que se va a discutir mañana? No, yo siempre siempre he creído que lo que se necesita es voto obligatorio. Yo cuando se discutió la reforma que hizo automática la inscripción y voluntario el voto, en ese entonces yo me opuse, o sea, yo manifesté mi opinión en contraria. Yo creo que esa fue una decisión nefasta. Fue adecuada la decisión de hacer automática la inscripción, por supuesto, como decía Mirna, pero voluntario el voto yo creo que es una decisión que fue nefasta. Y bueno, yo celebro que con el tiempo muchas de las personas que apoyaron el voto voluntario en ese momento hoy día hayan revisado su posición. Y respecto a lo que decía Marta, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo
yo traté de decirlo, o sea, yo lo dije cada vez que tuve una oportunidad, que esto de que el plebiscito de entrada y la votación de la convención, la que tuvimos la semana pasada, fueran con voto voluntario, y plop, el plebiscito de salida con voto obligatorio, o sea, era totalmente incoherente, porque en la medida en que aceptaban el voto obligatorio para el plebiscito de salida, todos estos supuestos argumentos de principio contra el voto obligatorio se cayeron. Claro que no era una cuestión de principio. Porque los argumentos eran un argumento de que es un derecho, no puede ser una obligación, ¿se acuerdan? Justamente pertenece a la coalición que antes rechazó la idea y que reafirmó que antes de la votación en la sala que está en desacuerdo con el nuevo proyecto. Señala, creo que no podemos obligar a los ciudadanos a participar de una elección cuando no se sienten representados por nadie. Hoy el gran desafío es de nosotros, de la clase política, de poder sintonizar con la gente y lo que está ocurriendo en nuestro país. Va a ser un error y vamos a pagarlo muy caro. Pero qué absurdo. Mira, no le dan transporte gratis a la gente. Le ponen los locales de votación lejos para que no pueda ir porque no pueden caminar. No le dan facilidades a las madres. No hay micros, no hay buses. Le dan poca facilidad a las mujeres que no tienen dónde dejar a sus hijos. Le cargan el voto femenino, le cargan los niños al voto femenino. Y finalmente, el voto voluntario termina siendo una especie de Transantiago de la política. Entonces, esto de que no se puede convocar y qué sé yo, pamplinas, aquí hay una cantidad de medidas que se pueden hacer donde votarían fácilmente 1 millón de personas más. El doble domicilio. El doble domicilio los europeos lo solucionaron hace 25 años. Entonces existe la tecnología, existe la técnica, existen los expertos. ¿Qué estamos esperando? Claro, es como que simplemente no quieren que la gente vote. No quieren que vote más gente, porque hay incertidumbre respecto de cómo van a votar esos chilenos. Fíjate que hay solamente 15% de chilenos que no han votado nunca. El resto ha votado por lo menos una vez. Entonces, ojo, que esta cosa no es tan blanco-negro. Exactamente. Claudio Rojas, ¿cuál es tu opinión? Sí, a ver, Fernando, por favor. Sí, disculpen. Es que yo quería decir una cosa adicional acerca de ese argumento que tú leías del presidente de la Cámara. Que ese fue esos fueron los argumentos con los cuales se discutió la cuestión cuando se hizo voluntario el voto, ¿no? El argumento era que los políticos tenían que seducir a los votantes para que los votantes fueran a votar. Y que si no los seducían, entonces era un problema de los políticos. Y entonces como que con voto obligatorio era una audiencia cautiva. Y que en cambio con voto voluntario iban a estar más obligados a seducir. Todo ese lenguaje así como de marketing, yo creo que es totalmente impertinente. Si los políticos o si la clase política, como dice el presidente de la Cámara, no seduce, bueno, recibirán un voto en blanco o recibirán votaciones por independientes. Yo creo que todo ese lenguaje, hablar de la cuestión del voto, como si fuera la cuestión de que la Pepsi Cola tiene que seducir a los consumidores para que consuman Pepsi Cola en vez de que consuman Coca-Cola, y disculpen que haya mencionado las marcas, es totalmente impertinente. Aquí hay una cuestión mucho más importante. Claro, aquí hay una cuestión mucho más importante, que es central en la idea misma democrática y que yo creo que tenemos que tomar en serio, que la participación ciudadana es lo que define a la democracia. Pero es que Fernando, no, espérate, es como si los impuestos fueran voluntarios. Imagínate, claro. No deber tomar impuestos. Claro. ¿Cuáles son nuestros deberes como ciudadanos también? Pues tenemos derecho, pero también tenemos deberes mínimos, creo yo, Claudio. Sí, siempre. Profesora Trea, lo que pasa es que respecto al tema de la participación ciudadana y cómo se vio reflejada en las últimas elecciones para la Asamblea Constituyente, ¿no le hubiese gustado que tal vez hubiese existido una mayor participación, que en definitiva pudiese dar una mayor representatividad o una mayor validez, por último, desde el punto de vista de participación social en el proceso constituyente chileno? Pues yo, por cierto, mientras más participación, mejor. Y yo celebro esto que dice Marta, ¿no? Que yo no lo había pensado, que la derecha puede ahora hacer, o el gobierno puede hacer ahora el cálculo de que el voto obligatorio le convenga, y entonces que eso lleve a que se apruebe esto. Bien, porque yo no soy experto electoral, yo no tengo cálculo alguno. Yo creo que aquí la cuestión es una cuestión fundamental para la democracia. Por cierto, si hubiera habido más participación, habría sido todavía mejor. Sí. Ahora bien, creo que esa participación yo creo que hubiese sido mucho más interesante para un proceso constituyente del cual ustedes vivieron, que para una elección de diputado, que para una eventual elección presidencial, que era el proceso de ustedes era el que realmente requería tal vez una mayor participación, y el proceso de ustedes tal vez, si no se pudo encantar al electorado para que fuera a votar como lo proponen algunos, realmente me preocupa la eventual representatividad de la Asamblea desde el punto de vista de la participación.
Tal vez hubiese sido lógico que hubiese existido un voto obligatorio como para el plebiscito de salida en el plebiscito de entrada, tal vez, por ejemplo. Porque se juntaron varias elecciones también. Por eso les digo, ya yo hubiese gente. entendido esta obligatoriedad del voto, pero para el tema constitucional, que era mucho más importante que eventualmente una elección presidencial o de diputado, que nuevamente estamos haciéndole el negocio a los políticos. Porque aquí lo que le interesa a ciertos candidatos que tienen ahí un electorado cautivo que no van por flojo, porque no quieren, obliguémoslos a ir, obliguémoslos a votar, para ver quién trae agua a su molino, como dicen ustedes. Y en definitiva, esta idea ya de hacerlo obligatorio ya venía de antes, el año pasado lo votaron. Sí, lo que pasa es que como reforma constitucional requiere un quórum muy alto, son 101 votos, 102 votos más o menos los que requieren para poder aprobarlo. Y el año pasado, ojo, estuvieron a 4 o 5 votos de aprobarlo. Así que no se sorprendan que este año eventualmente puedan llegar y hacer que el voto sea obligatorio en la votación de mañana. Mañana miércoles se vota esto. Sí. Así que... ¿Y eso correría de inmediato para las próximas elecciones? Lo quieren hacer... Depende de los artículos transitorios, pero... Lo quieren hacer obligatorio ahora. Pero yo creo que aquí lo central está en el hecho de que a mí me parece que es de las razones por las cuales la política está tan degradada, que esta ley, que es fundamental para la democracia, como dice Fernando, se vota según lo que le convenga a cada lado. Entonces, si le conviene a la derecha, vamos a votar voto obligatorio. Si no le conviene a la derecha, votamos voto voluntario. ¿Pero a quién le conviene, Marta, entonces, finalmente? Bueno, a la democracia le conviene que vote la gente. Pero te lo quiero preguntar en términos muy simples. Si se hubiera voto obligatorio hoy día, ¿cómo cambia la composición del electorado? ¿Cambia? ¿Habría habido otra elección este pasado? Bueno, lo bello de la democracia es que no lo sabemos. No. ¿Te das cuenta? Y esa incertidumbre los vuelve locos. Nos vuelve locos porque nosotros no sabemos si la elección presidencial, la primera vuelta, tiene voto obligatorio, van a elegir un Congreso distinto. ¿Me entiendes tú? Entonces, puede que los partidos pierdan aún más poder. Entonces, en este momento están todos amenazados por dos cosas. Por la gente que no vota y por la gente que vota. Entonces, como se producen las dos cosas simultáneamente, puede que eso haga que mañana digan, ya, vamos con el voto obligatorio, probémoslo. Ya. Pero puedo preguntarle como el manotazo en el mismo sentido. Lo que pasa es que, por lo que estuve no reporteando, sino que básicamente investigando cuál sería la idea de este proyecto, ese porcentaje de ciudadanía no votante o que no va a las urnas, dicen que no está radicalizado, que eventualmente no tiene un color que lo motive a ir a votar. Pero si tú lo obligas a ir a votar, se verían beneficiados aquellos sectores más moderados de la política chilena. No, mira, ¿Tú concuerdas con ese raciocinio? Mira, a ver, yo creo que el 100% de las afirmaciones que se hacen sobre la gente que no vota son especulaciones, porque no hay estudios en que se haya indagado sobre las razones por las cuales la gente no vota. Nosotros tenemos más o menos unos 15 años de preguntarle a la gente por qué no votó. Entonces, las razones que da la gente en las encuestas. A ver. No votó porque se le hizo tarde y no alcanzó a darle el almuerzo a los niños. No votó porque no tenía plata para la micro. No votó porque el local de votación le queda lejos. No votó porque resulta que el doble domicilio está inscrito en Iquique y ella ese día estaba en Santiago. Entonces tú puedes empezar a eliminar muchas de esas barreras. Poner el local más cerca, darle transporte. Pero todas esas cosas dale transporte. Un poco de desidia, porque la persona que realmente quiere votar se las consigue y no es independiente que el sistema debería facilitar. Porque la persona no es un ente político. Es un ciudadano que tiene la soberanía. Tú estás pensando en un ente político. El ciudadano no es un ente político, el ciudadano es una persona que ejerce sus derechos y el Estado tiene la obligación de ponerle el derecho al frente. Es como si tú le dijeras a toda la gente que tiene que ir a un servicio del Estado, mire, usted se tiene que ir a pie al paraíso para llegar a la ventanilla. Nadie llega a la ventanilla. Sí, entiendo que la simplificación del sistema debería dar como resultado el beneficio del sistema, pero aún así es cierto, o podríamos entender que esta masa no votante, que tal vez tiene 1000 justificaciones muy válidas entre todas, podría haberse beneficiado a aquellos sectores políticos que no están con un discurso tan radicalizado ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, los que salieron más perjudicados, dices tú, durante las últimas elecciones. Y por algo que ahora vamos a ponerle el voto obligatorio a la gente. Todas esas son especulaciones, porque no tenemos información. Fíjate que no tuvimos información sobre esta elección. El sistema político no invirtió. Hay gente que gastó 700 millones de pesos en una campaña. Catarina Parot. De región metropolitana, de gobernador, y resulta que no se hicieron estudios para saber cómo votaba la región metropolitana. Exacto. O sea, no me digas tú que no había dinero. Dame un segundo, mira, vamos Fernando. con Fernando. Fernando estaba pidiendo la palabra, te escuchamos. Sí, a mí me gustaría decir algo, porque yo quiero hacer lo que Marta llamaría una especulación, que yo creo que hay una pregunta
por el contenido político del aumento de la abstención, porque esa es una cosa que ha ido en aumento. Entonces, por cierto, que hay obstáculos que se pueden remover, y yo esperaría, sobre todo el CERVEL, una actitud mucho más agresiva en remover esos obstáculos. No solo del CERVEL, pero sí una actitud más agresiva en remover esos obstáculos. Pero yo creo que también hay que el aumento de la abstención tiene que ver con la progresiva deslegitimación de la política institucional. Yo creo que hay una cuestión de que la política ha mostrado ser irrelevante, que da lo mismo lo que yo vote, las cosas no van a cambiar. Entonces, yo creo que por eso yo entiendo el punto que hace Claudio. Yo ya dije mi opinión respecto a lo que se vota mañana, pero entiendo el punto que hace Claudio, que hoy día, por esta forma política, una reforma de voto obligatorio puede ser vista como un intento de legitimarse adicionalmente, de forzar a los ciudadanos a legitimar. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque yo creo que lo que produciría eso sería una mayor actualización en términos de marca, por cierto. Pero yo entiendo el argumento. Entonces, por eso yo creo que, sobre todo, esta es una cuestión que es fundamental para el proceso constituyente, porque el proceso constituyente se trata precisamente de superar esta política que está deslegitimada. Yo diría, ese es el estándar con el cual se va a juzgar el resultado del proceso constituyente. Si logra darnos una política que por lo menos empiece a recuperar su legitimidad, y entonces en ese contexto, esa política nueva, yo creo que una de las cosas fundamentales es hay una preocupación pública de todos en que todos voten. Votar no es una cuestión de puro interés privado, y por eso se justifica la obligatoriedad del voto, ¿no? Porque de lo contrario, la señal que se envía es, bueno, mire, cada uno vote si le interesa votar, porque que cada uno vote es problema de cada uno. O sea, es como si uno fuera ¿qué es lo que uno compra en el mercado? Y no es así. La política, el voto, es una participación de cada uno en decisiones que todos tomamos. Y por eso a todos nos importa que esas decisiones estén legitimadas. Por supuesto, Marta. Sí, mira, a ver, yo creo que los 9 millones de personas que no votaron tienen múltiples razones por no haber votado. Yo creo que hay 1.300.000 que no votó. Yo creo que pateando a Piñera, el presidente de la República, que son votos de derecha, que se han manifestado históricamente por la derecha y que no fueron a votar manifestando su protesta en contra del gobierno. Después están el millón de votos que perdió la Unidad Constituyente, ¿no es cierto?, que son los partidos que más sobresalen, ¿no es cierto?, gobernaron 20 años, mal que mal, sobresalen como castigados del sistema político. Del cual, fíjate, el Partido Comunista se salió justo a tiempo, porque el Partido Comunista estaba en el conglomerado durante el gobierno de Bachelet, y ahora se salió y está en el Frente Amplio. Entonces, a mí me parece que sí, deben haber, cuando se hizo la ley de voto voluntario, que se dictó en el año 2012, se hizo durante el gobierno de Bachelet, y fue la elección del año 2009, los legisladores montaron en fuego porque la participación electoral, fíjese usted, había bajado el 60%. O sea, esta ley de voto voluntario fue para arreglar la baja participación del 60%. Y bajó de 60 a 40 en la siguiente elección. O sea, este es un Transantiago de la política. Y no han querido, y nosotros estamos hoy día con una tasa de participación que es anterior a las reformas políticas que se hicieron al final de los años 58 62. Claro. Pero Marta, entonces no reconocer el rol que juega ese elemento en la democracia en una crisis profunda de representación significa que están defendiendo otros intereses y no el bien común. Claro. Ya, pero es que ahí a mí me vuelve la pregunta que planteaba Mirna, porque como decía mi abuelita, piensa mal, pecarás, mas no errarás. Que esto aparezca súbitamente cuando ya hace un año no se aprueba por falta de quórum, Fernando, ¿es porque a algún sector le conviene, porque está dentro del paquete también para frenar a los independientes en cuanto a sus candidaturas posibles a la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves tú? No, por eso yo decía que si ese es el cálculo que hace, no sé, el gobierno, la derecha, bueno, bien, porque puede ser que esa sea la motivación, pero yo creo que la cuestión es igualmente importante. Yo lamento que esa cuestión se discuta en términos de qué es lo que me conviene a mí o qué es lo que no me conviene a mí. Yo creo que a todos nos conviene tener un sistema democrático legitimado.
Entonces puede ser que la disposición actual, yo no tengo hipótesis al respecto, no sé, pero puede perfectamente ser, en las condiciones actuales, que la disposición de quienes votaron en contra el año pasado a votar a favor ahora se deba a cálculos oportunistas. Por supuesto. Oiga, profesora, ¿y no sería más fácil? En la medida en que eso lo que hace es abrir una oportunidad, una ventana de oportunidad para avanzar en esto, y yo creo que eso se debería hacer. Oiga, profesora, ¿y la presentación de los diputados, de los colores de quienes están llevando esta votación adelante, no le dice algo? Porque este proyecto es presentado PPD. por diputados de Demócrata Cristiano y RN. Y PPD también. Y PPD. Justo calza. Todo calza, pollo. Todo calza, pollo. Sí, pero ojo que han habido 12 intenciones, 12 veces se ha intentado volver al voto obligatorio. Claro. Y las 12 veces se ha votado en contra. Entonces, ¿Y quién ha cuando votado en contra, Marta? Perdón. ¿Quién ha votado en contra? Bueno, fíjate ¿O ha sido que... transversal el voto en contra? No, fíjate que hay adentro de los partidos detractores y apoyadores. Exacto, ¿ya? claro. Y entonces, bueno, las votaciones no han sido, porque además de eso tienen quórum calificado. Todo Sí. tiene quórum calificado, por Sí. eso que estamos haciendo una nueva constitución. Sí. Entonces, me parece que, como dice Fernando, esta cosa de hacer el cálculo le hace mal a la política. Sí. Le hace muy mal. Y le hace muy mal a la política estar cambiando las reglas. Totalmente, ¿no? Es como si la cancha de fútbol pasa a ser triangular cuando les conviene, redonda después. Porque lo que vamos a ver en la elección de gobernadores es que no va a ir a votar nadie. El problema que tienen los candidatos no es quién vota por ellos, sino que el problema es Convocar. quién va a ir a votar. Sobre todo, además, por un dato que no es anecdótico, que juega Chile-Argentina ese día. Por supuesto. Dicen que va a afectar muchísimo. Pero el partido en la tarde. Sí, por la. Sí, no, pero, Ya, pero- hoy día, la previa, parte temprano, La yo digo previa. creo que puede ser un factor no menor. Pero eso- hay un dato que Mirna hizo una pregunta que es clave. ¿Quién gana con el voto obligatorio? ¿O quién se va a ver Es más que afectado si lo planteamos al revés? Chile gana. Tengo una gráfica que quiero compartir Sí, con ustedes Chile para que gana. comprendamos, por ejemplo, cuáles son las comunas de la región metropolitana. Un abrazo grande a las regiones, pero vamos a entrar para explicar este punto en la región metropolitana con las que tuvieron menor participación. Santiago 35,07, Melipilla 35,06, La Pintana 36,29, San Bernardo 37,03, Independencia 37,85, El Bosque 38,69 y Cerro Navia 38,94. ¿Podemos sacar alguna conclusión con esta información? Sabemos dónde más se votó y dónde más temprano se votó, en las comunas del sector oriente, las llamadas comunas del rechazo. Ahora, ¿qué información podemos obtener de este dato? ¿Podemos leer algo? ¿Podemos decir, a ver, si todos estos fueran a votar, volcaría hacia tal punto o se confirmaría esta otra cosa? Pero es que llevémoslo, Marta, hagamos el ejemplo de la región metropolitana donde tenemos el repechaje entre Karina Oliva, que digamos pasa a segunda vuelta junto con Claudio Rego con una diferencia de 1 punto, 2 puntos, tengo entendido, ¿no? Entre 23 y tanto y 22 y tanto, menos de 2 puntos. ¿Qué pasaría? Yo sé que estamos especulando, Marta, yo sé que a ustedes no les gusta especular, menos los que trabajan con datos, pero ¿podría cambiar el escenario si aquí hubiera voto obligatorio? Por supuesto. Por supuesto. Pon de nuevo, si pueden poner de nuevo. Veamos la gráfica de nuevo en pantalla, Ya. Marta la está A ver. viendo. Ahí está Marta, mira. En el 25 de octubre, Sí. La Pintana votó el 50% de la gente, aumentó 14% su participación electoral. Mira. Ahí La Pintana baja a 36. Claro. O sea, esa es una elección municipal, esta es una elección nacional. Sí. Claro. Tú sabes que los chilenos tienen 2 chips en la cabeza. Uno, la elección municipal, que es menos importante, no política, etcétera. Y el presidente, Y la otra es la presidencial. Claro. Entonces, esta elección se comportó como una elección municipal. Si hubieran votado los jóvenes, que votaron masivamente, aumentó 20% la participación electoral en las zonas populares de Santiago en el plebiscito. Muchísimo, sí. Si esos jóvenes hubieran votado, tildan el voto hacia la izquierda. Esos votos son de izquierda. Ya. La Pintana, yo te voy a leer las comunas: La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Renca, Pudahuel, Mejillones, Lo Espejo, Maipú, Cerro Navia, La Granja, Padre Hurtado. Perfecto. Esas son las comunas que más se aumentó la participación masiva de los jóvenes menores de 30 años. Perfecto. Entonces, tú me dices, yo sé que esa gente puede ir a votar, sé que tiene algo que decir, y sin embargo no le facilité las posibilidades para que fuera a votar el 16 de mayo. Eso es un crimen. No haberle entregado esos instrumentos logísticos para el día de la elección para que esa gente pudiera votar de nuevo. Información, de todo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese voto es un voto de izquierda, ¿no es cierto? Por otra parte, tenemos los viejos, como yo, mayores de 60.
que no fueron a votar el plebiscito y que votaron parcialmente, recuperaron parcialmente el voto en algunas comunas, aumentando el voto de derecha. Mientras más viejo tú eres, más de derecha eres. Mientras más joven, más de izquierda. Así de simple. Para ponerlo, digamos, en blanco y negro. No, claro. No funciona así en todas las comunas. De tendencia funciona así. Claro, de tendencia funciona así. De hecho, tú ves el voto de Karina Oliva, mientras menor edad tiene el votante, más vota Karina Oliva, mientras mayor edad tiene, más vota Orrego. Entonces, estos dos candidatos que creen que están peleando los mismos votos, nada que ver, tienen dos electorados completamente distintos. No están peleando los mismos votos, lo que están peleando es quién va a ir a votar. Claro. Eso es lo que están peleando. Claro. Entonces, yo creo que aquí falta información de cómo funciona el elector, dónde votó, qué votó, cuándo votó. Pero entonces esto cuando se discute en el Parlamento, Marta o Fernando, cuando mañana miércoles en la Cámara de Diputados digan ya, ¿qué hacemos con el voto obligatorio? ¿La decisión la toman desde la guata los diputados y diputadas? Sí. Desde una posición ideológica, desde una posición, yo creo, de análisis político de su sector, pero no desde los datos. Yo creo que me huele. Por ahí va Fernando, en vez de decir aquí, esto es lo que pasaría, lo sabemos porque lo hemos estudiado. Yo creo que hay dos cosas. Una es cuán rigurosa es la información con la que deciden, que es lo que se refiere Marta, pero también es qué tipo de cálculo hace, o sea, qué tipo de argumento los mueve. Y claro, en muchos casos yo creo que son consideraciones oportunistas basadas en juicios hechos a la rápida, sin datos duros, por así decirlo. Pero sobre todo yo creo que toda esta discusión, yo creo que desde el momento en que era una discusión sobre inscripción automática y voto voluntario, cuando se introdujo el voto voluntario, toda esta discusión tenía estos dos componentes. Un componente, por así decirlo, puramente ideológico, esta idea, yo creo que es un poco absurda, de que si es un derecho no puede ser obligatorio. Claro. Y por otro lado, el cálculo, ¿no? El temor a la irrupción en el sistema político de una enorme cantidad, de un electorado enorme, que no es predecible, que no se sabe, claro, y que entonces puede afectarlos directamente. Yo creo que a la clase política le ha sido tan buen negocio tener esta especie de voto voluntario, tan acomodaticio, les sirve tanto, han aceptado tanto el discurso de da lo mismo quien gane si yo mañana igual tengo que ir a trabajar, que finalmente hoy día la baja participación les da un poquito lo mismo, manejan el partido en la medida que a ellos les conviene, pero realmente le tienen miedo, creo, a una votación masiva en el que todos tengamos que participar. Y perdónenme, re poco popular decirlo, porque hay mucha gente que también dice, no estoy ni ahí con los políticos, no estoy ni ahí con la política, me tienen podrido, no quiero saber nada más de ello, me quedo en mi casa, no, me resto. Perdón, tenemos una obligación con nuestro país. Así como tenemos derechos, también es un deber. No sé si es una obligación, pero sí creo que es un deber.